contento que para ti, Pues, o bueno, sea, entonces fue una muy buena dirección y entonces no, se yo, repite yo digo ahora que con otra que muy el buena mérito es de dirección. ella. Yo siempre he pensado que el mérito es de ella. Yo soy un desastre. O sea que yo creo siempre que uno a veces encuentra personas en esta vida. De hecho, sigo conociendo personas, como es normal, y porque este mundo académico tiene esa posibilidad que nos permite viajar, conocer. Y la verdad que a veces tenemos la enorme suerte de conocer personas como Rosalía. Yo en lo personal estoy muy contento de que en la vida pues haya conocido a Rosalía. Entonces, y saber que es una valiosa investigadora y académica. Entonces, yo estoy bien, o sea, estoy contento. Así y de hecho, Excelente. por eso, cuando Rosalía me escribió y yo le dije que cualquier cosa, estoy a su entera disposición. Y yo siempre lo digo, lo digo y lo hago. Y de hecho, la prueba más palpable que aquí estoy. Así que bueno. Muy bien, pues gracias por tu tiempo. Nada más voy a decir más o menos cómo vamos a entrar. Muy bien, La moderadora es Rosalía, va a estar contigo. vale, Nosotros estamos aquí acompañándolos, cualquier aspecto vale. técnico. Y al final cerramos con unas preguntas si es que hay de la Ujú, gente. vale, También se queda grabado la ponencia porque la subimos tanto a un YouTube como a un vale, sin problema. Face del laboratorio y del doctorado. Entonces, bueno, te agradecemos mucho. Yo voy a estar aquí por cualquier cosa y Vale, bueno, Rosalía, adelante. Es todo tuyo. Ya estamos grabando. Después vale. editamos todo y quedan ahí todo listo. Está con nosotros el doctor Alejandro Escalera, que también es el que nos acompaña en esta administración del seminario, la parte técnica nosotros. Entonces, los dejamos ahí, Muy bien. buenas manos. Diego, muchas gracias. Bonita Nada, noche. a vosotros. De verdad que un placer estar con vosotros, aunque sea a la distancia, pero sí, Un siempre, abrazo y siempre. hoy nos pusimos todos de acuerdo de color. Sí, eso. Mira, para que vea todo rojo. Todo se unió. Un abrazo. Igualmente. Muy bien, Diego. Pues voy a empezar a leer tu currículum. Voy a presentarte, ¿no? El día de hoy, 30 de octubre, ¿no? Estamos en una sesión más del seminario que se abre, ¿no? Para festejar el 20 aniversario del doctorado en geografía que se da aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor Diego Sánchez González, quien es geógrafo, ¿no? De formación, con una máster en gerontología social y doctorado en geografía. Él es profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y científico titular en excelencia del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Anteriormente ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas y del EAD, ¿no? Así como investigador cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sus líneas de investigación están centradas en la geografía del envejecimiento y gerontología ambiental, envejecimiento de la población y cambio climático, ambiente, salud y calidad de vida de las personas mayores, discapacidad y dependencia, además de que es autor de 144 contribuciones científicas, destacando 55 publicaciones, 28 en JCR y Scopus, así como 15 libros, 5 como autor y 54 capítulos de libro en editoriales SPI. También cuenta con más de 140 participaciones en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Ha participado en 16 proyectos de investigación en países como España, Francia y México, así como es evaluador de proyectos de investigación en España, Holanda, Suiza, Israel, Chile, Colombia, México y Uruguay. Forma parte de grupos de investigación de la UNED y la UAM y colabora con el GIE-CSIC. Ha dirigido 15 tesis de doctorado. Asimismo, ha recibido un Premio Nacional de Investigación en México y distintos reconocimientos del SNI nivel 2 con ACID, entre ellos, ¿no? Además, tiene 3 sexenios y está acreditado como
catedrático de universidad por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ANECA. Bien, Diego, con esta pequeña introducción, te cedemos la palabra para escuchar tu ponencia, Cambio Climático y Envejecimiento Poblacional. Vale. Bueno, pues Adelante. primero, para mí es un placer estar aquí con vosotros, festejar este 20º cumpleaños. Yo siempre digo que es un motivo de festejo llegar a cumplir 2 décadas, un programa de doctorado exitoso como el vuestro. Y bueno, pues yo me sumo a esa invitación que en su momento me hizo Rosalía y yo agradezco muchísimo el estar aquí pues con vosotros y poder compartir durante esta charla algunas reflexiones que tienen como objeto abordar la relación entre el cambio climático y el envejecimiento de la población. Si bien es cierto que son dos temas, dos retos importantes a nivel global, lo voy a hacer desde la gerontología ambiental, que es una rama de la gerontología que, como veréis, tiene mucho peso a la geografía. Bueno, voy a avanzar porque yo soy de los que pierdo muchísimo el tiempo. Entonces, bueno, pues voy a hablaros un poco qué es lo que está pasando. Si estamos abordando el fenómeno del cambio climático, pero esto está pasando en un contexto demográfico de una sociedad que está envejeciendo. Entonces, los geógrafos se tienen que interesar mucho sobre esta cuestión. Y vamos a hablar sobre vulnerabilidad y sobre capacidades de adaptación. Bien, lo primero que llama la atención es que en América Latina lo que está pasando es que estamos envejeciendo. Puse algunos datos porque me resultaba más fácil, acabo de llegar de Chile, entonces me resultaba más fácil poner esto. Pero podríamos extrapolarlo al caso de México, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una sociedad que está envejeciendo en cualquier parte del mundo, en América Latina también, y eso implica fundamentalmente un cambio en la forma de ver este proceso, que es, además tenemos que entender que es un reto global que afecta y va a afectar a la mayor parte de los países de la Tierra y por tanto es un tema que tiene que ser un tema central dentro de la geografía, porque tiene implicaciones importantes en políticas sociales de salud, pero también en educación y en ciencia. En las próximas décadas, la propia dinámica demográfica obligará a las universidades a tener más presente este fenómeno en sus currículos de las distintas disciplinas que abordamos. Bien, ¿dónde envejecemos? Pues envejecemos en las ciudades sobre todo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población ya está viviendo en las ciudades y lo va a seguir haciendo. Y una parte importante de la gente que va a envejecer en esas ciudades van a ser personas mayores, con lo cual sí es importante tener muy presente que cuando abordemos fenómenos urbanos, yo quisiera ver en los próximos años, pues que la gente, además de estudiar las ciudades, tuviera muy en cuenta que la demografía también está presente porque las ciudades hay que adaptarlas para una sociedad que está envejeciendo. Por tanto, tenemos que cambiar la manera de abordar las cuestiones urbanas. Y yo muchas veces en los artículos y manuales veo que la geografía se olvida a veces de esta cuestión. Repito, las ciudades están habitadas por una sociedad que está envejeciendo. Pero además, las sociedades están envejeciendo modelos de ciudad que están cambiando. Vamos o estamos pasando de un modelo horizontal a un modelo vertical. La gente ya no envejece eh, como envejecía hace décadas. Ahora, cada vez más, las ciudades se llenan de departamentos, de edificios altos, y eso tiene cambios en la forma de envejecer. Y todo esto tiene mi pregunta, yo iré haciéndome preguntas, yo me hago siempre muchas preguntas y animo a los alumnos que se hagan preguntas, bueno, a los alumnos y al que sea. Hacerse preguntas es lo mejor que uno puede hacer. Entonces, ¿esto tiene algo que ver con, con la crisis climática? Pues son cosas que vamos a tener que ver y cómo eso va a repercutir en nuestra capacidad de adaptación o vulnerabilidad. Mira, otro reto, perdona, estoy hoy un poco, yo creo que he hablado más de la cuenta, perdona, ahí están ustedes pagando el rey, así que disculpadme. Otro problema, otro acontecimiento que pasa a la vez es que estamos asistiendo a un hecho que no es casual, es el reto de la desigualdad social. En todo el mundo, a pesar de lo que podría uno creerse, en todo el mundo está pasando una cosa muy curiosa. Lo que hemos logrado avanzar durante la segunda mitad del siglo XX se está perdiendo. El estado del bienestar en todo el mundo hace aguas. Y desgraciadamente lo que está pasando es que cada vez hay más desigualdad.
Y eso tiene consecuencias materiales. Y lo podemos ver en los contrastes que hay en la ciudad, pero también en las expectativas de vida. Si miramos solamente, mirando en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Santiago de Chile, vemos que las comunas o municipios de esa gran área metropolitana hay diferencia hasta de 9 años. Eso significa que dependiendo del lugar donde yo viva, las condiciones del ambiente urbano van a hacer que yo pueda vivir más o menos. Y eso sí es importante. Como vemos, es una cuestión que tiene mucha trascendencia desde la perspectiva de la geografía. Y mi pregunta, ¿cómo influye la desigualdad social en la vulnerabilidad ante la crisis climática? Pues lo veremos a continuación. Esto es como las películas. Yo os animo a que os quedéis, porque alguno dirá, pues ya me voy a estar hablando mucho de Chile. Bueno, y otra, y ya con esto termino con Chile. Pues ahora vamos a hablar de México. Pero ya para finalizar, otro de los problemas o retos globales es el cambio climático. Que más allá de que uno pueda creer, defender o no, yo siempre cuando escribo y sobre todo cuando doy alguna charla y me entrevista o me encuentro con alguien que pueda no pensar que el cambio climático es una realidad, pues yo le animo a que visite los estudios que hay de distintos organismos como el IPCC y vea datos de mortalidad. Y lo que vemos es eso. O sea, más allá de las afectaciones que tiene el cambio climático en cuestiones económicas, en destrucción de recursos como el agrícola o otras cuestiones, sí lo podéis ver, cada año vemos cómo progresivamente se incrementa el número de personas que fallecen y enferman como consecuencia de los efectos del cambio climático. Y son precisamente las personas mayores las más vulnerables. De hecho, generalmente la mayor parte de las olas de calor o temperaturas extremas que se producen en todo el mundo tienen como protagonista a las personas mayores. Y podéis ver, por ejemplo, aquí el mismo mapa que vimos antes de las comunas o municipios del área metropolitana de Santiago, vemos como no todas los municipios tienen la misma temperatura, las características de la presencia de áreas verdes, el grado de impermeabilización de las calles, el color de las viviendas, va a hacer que todo eso determine que haya diferencias de temperatura. Y por tanto, la población más vulnerable se pueda ver más o menos afectada por las características de ese territorio, ¿de acuerdo? Por tanto, sí afecta de manera desigual los efectos del cambio climático. Bien, llegamos aquí, llegamos a un momento crucial que espero que alguno se anime para ver cómo este tema tiene mucho que ver. Por tanto, sí hay cambio climático, por lo menos eso es lo que muchos investigadores y yo entre ellos pienso es una realidad que ya está aquí y dos, se produce en un contexto de una sociedad que envejece y que va a seguir envejeciendo. Pero además se da en un contexto donde hay urbanización creciente y segundo, donde hay desigualdad social. Todo eso crea un cóctel que determina cómo los países, cómo las sociedades, cómo los municipios se enfrentan de manera desigual a este doble reto. Entonces, el problema no es ese, el problema es que vemos cómo los gobiernos estudian todavía por separado estas cuestiones. Eso es un grave error. Y tenemos que pensar que es importante abordar estas cuestiones de manera conjunta, ver las interacciones. Y el geógrafo siempre se ha caracterizado por tratar de ver esas relaciones. Aquí veis imágenes, esto ocurrió en la Dana de Valencia el año pasado, precisamente ayer se cumplió un año, murieron 237 personas y justamente la mayor parte de la gente que murieron eran personas mayores. Entonces, yo quisiera compartir con vosotros algunas preguntas que yo me hago sobre, primero, lo que yo puedo decir desde todo es que nos falta mucho conocimiento. Y nos falta mucho conocimiento porque necesitamos desentrañar incógnitas que tienen que ver con grandes cuestiones que afectan a la población en general de cualquier parte de los países, pero también particularidades de países concretos, de localidades concretas. En definitiva, falta conocimiento, hay una alta vulnerabilidad que sobre todo afecta a la gente mayor. Y yo me voy a centrar básicamente, si me da tiempo, y espero que Rosalía me avise con 5 minutos, porque si no me enrollo, dos preguntas que son, ¿qué factores determinan la vulnerabilidad de las personas mayores al cambio climático? Esa es una pregunta que seguramente alguno ya tiene en mente. Es decir, yo creo que sé por qué la gente mayor es más vulnerable. Ahora veremos.
entran en juego muchas cuestiones de tipo social, pero también ambiental. Y ahí es lo que yo creo que es importante tener en cuenta. Y dos, qué factores podrían promover estrategias de adaptación para estos colectivos, repito, sociedades que envejecen. Todos los que estamos hoy aquí escuchando o que participando en este evento, esperemos que todos queramos envejecer y por tanto nos enfrentamos a ello. Bien. Entremos de lleno. Voy a empezar hablando sobre los efectos del cambio climático para una sociedad que envejece. Lo primero, queda claro, todo el mundo sabe o ha escuchado hablar del cambio climático que tiene como la causa principal es el incremento de los gases de efecto invernadero, CO2, que tienen como reflejo un aumento de la temperatura media del planeta. Como sabéis, no todos los países del planeta contaminan igual. Y si miráis ahí, vemos la gráfica, aquí se puede ver cómo China y Estados Unidos son los países más responsables de las emisiones totales de CO2. A pesar de ello, como veremos, no los países responsables son los países más vulnerables. Esto es triste, pero es cierto. Por cierto, aquí vemos quiénes son los que están provocando el problema. Y aquí, quiénes están adaptándose o están tratando de establecer políticas para adaptarse. Y mirad, aquí os quiero decir desde ya, mirad Europa, se adapta mejor, ¿veis? Colores más suaves, bueno o moderado, pero mirad el caso de México. México aparece en casi todos los informes últimos que aparecen en una situación muy desfavorable. Es decir, México no está haciendo casi nada por esta cuestión. Y esto es una cuestión importante. Son informes que hacen distintos organismos internacionales y eso nos debe hacer pensar que si México no se preocupa por establecer estrategias de verdad para enfrentar el cambio climático, lo puede pasar muy mal. Entonces, esta es una cuestión que se deduce de los informes. Bueno, como hemos visto, esto es una realidad. Bueno, ¿cuáles son los efectos que normalmente se estudian? Pues el aumento de las temperaturas, olas de calor, inundaciones, huracanes, ya sabéis, subida del nivel del mar, sequías, incendios, en fin, es la mayor amenaza ecológica para la humanidad. Pero me voy a centrar como un ejemplo, porque a mí siempre me gusta. ¿Veis cómo me he acordado de México? Entonces, os quería poner algunos ejemplos así rápido. Entre ellos, a mí en los años que estuve por México, pues me interesó ver los efectos a nivel regional. Y, por ejemplo, pude ver un aumento del riesgo de ciclones tropicales, llamados también huracanes, en ciudades del Golfo de México. Entonces, tomando los datos que existían desde 1944, por ejemplo, con el NOAA, pude intentar prever la probabilidad de riesgo de ciclones para, por ejemplo, la Ciudad de México, de Tampico, pero se puede hacer, por ejemplo, para la de Chetumal o cualquiera, ¿no? Y como vemos, realmente sí puede producirse un incremento significativo y todo parece, porque además las aguas del Pacífico, sí, del Golfo de México se están incrementando como consecuencia del cambio climático y eso es la gasolina que le hace falta para ese tipo de fenómenos. Otra cuestión es los efectos, o sea, la materialización. Pudimos hacer distintas cálculos para ver las zonas de inundación, ¿vale? Otra cosa es esto, ¿quién vive ahí? Eso es lo que vamos a ver después. Y podemos ver, por ejemplo, los municipios que forman parte de este territorio, que es un área metropolitana, y podemos ver la población, primero la superficie de área urbana expuesta, la población expuesta o las viviendas. O sea, uno puede establecer, calcular la peligrosidad y la exposición al riesgo de inundaciones. Pero también lo podemos hacer de la perspectiva de las precipitaciones extremas. La gente confunde a veces, pero son fenómenos climáticos distintos que a veces se combinan y también lo podemos calcular para esta zona. Es decir, lo más difícil es que el problema es que a medida que vaya pasando el tiempo, el fenómeno del cambio climático va a hacer que los efectos adversos del cambio climático se vayan cruzando, con lo cual la peligrosidad y exposición es aún mayor. Y aquí podemos ver otro fenómeno, que son los procesos de remoción en masa, que están asociados a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, aquí vamos a ver otros peligros que tienen que ver, como son los procesos de remoción en masa, y aquí también podemos ver cómo una localidad se puede ver afectada por riesgo de inundaciones y por procesos de remoción en masa. Como veis, una localidad que se ve afectada
por ciclones tropicales, por precipitaciones extremas y por procesos de remoción en masa. Como veis, esto se va a ir agravando con las décadas. También, llegados a este caso, ya habéis visto un ejemplo, pero eso es extrapolable para Chetumal, evidentemente, con las diferencias que uno pueda encontrar. Entonces yo me hago preguntas. Yo quiero que los alumnos que nos acompañen de otros se hagan preguntas, que eso es muy bueno. Y entre ellas, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene el cambio climático sobre los ecosistemas y la población, ¿no? Pues para empezar, todos esos fenómenos que hemos visto, huracanes, ciclones tropicales, procesos, en fin, todo eso va a provocar la desaparición de ecosistemas, la afectación de la economía, una mayor desigualdad, que ya de por sí la hay, problemas de acceso a alimentos, agua potable, conflictos armados previsiblemente, migraciones forzadas como refugiados ambientales o un incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad. Mirad un problema que hay. Durante años llevo estudiando este fenómeno y a día de hoy es muy difícil determinar la gente que en todo el mundo mueren por los efectos del cambio climático. No se sabe y de hecho México tampoco lo sabe. Si miramos solo los datos que hay publicados, de los pocos datos que hay de México, relativos por ejemplo a olas de calor, es para, de verdad, para hacérselo mirar. Nadie se creería los datos que hay publicados sobre la mortalidad, por ejemplo, directa de las olas de calor. Pero tenéis que tener en cuenta que muchas de las muertes que se producen en el mundo vienen de la morbilidad, sobre todo en personas mayores que desencadenan mortalidad. Por tanto, una conclusión que ya podemos entender es que en todo el mundo es muy difícil saber cuántas personas afectadas y cuánta gente enferma y cuánta gente muere. Pero mirad la relación, ¿veis? América Latina es una región muy afectada por los fenómenos climáticos. La diferencia es muy clara. Y además, esto tiene efectos económicos también, porque va a producir una merma de la actividad económica. Mirad otra cosa, la vulnerabilidad. Como ya sabéis, no todos los territorios, poblaciones se enfrentan de manera igual ante un riesgo. Ellos, lo que vemos aquí en este mapa es que los territorios más vulnerables están en África, en Asia en parte y en América Latina. Pero hay que decir una cosa, dentro de cada territorio, dentro de México, no es lo mismo un municipio de Monterrey que un municipio de Chiapas. Entonces, todo eso, incluso dentro de Monterrey, vamos a encontrar diferencias. Y eso es importante analizarlas. Lo que está claro es que América Latina es una de las regiones más expuestas a los fenómenos climáticos adversos. Sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones, etcétera, van a marcar el presente y futuro de un territorio. Y tenemos que no solamente reflexionar, sino establecer nuevo conocimiento que hace mucha falta. Este es un mapa que seguramente todos conocéis de los municipios más vulnerables. Pero yo os digo que podéis utilizar otra metodología y os saldría otro mapa diferente. ¿De acuerdo? Porque los cálculos de la vulnerabilidad depende de qué metodología utilice. Así que de hecho todo es mejorable y vosotros podréis hacer un nuevo índice determinado por factores o variables que cambiarían esta película. No digo que vaya a variar mucho, pero seguramente aparecerían diferencias, ¿no? Si lo miramos desde esta perspectiva, por ejemplo, los datos que hay sobre México dicen que el 68% de la población de México ha sido afectada en algún momento por fenómenos climáticos. Pero es curioso, porque la percepción que tienen los ciudadanos de México llega hasta el 93%. Es decir, la mayor parte de los mexicanos sienten que en algún momento su vida se ve afectada por el cambio climático. Por tanto, yo creo que es importante, llegados a este punto, entender que sí es importante y es un tema trascendental. No porque yo lo diga, sino porque los datos así lo marcan. Y ya voy a llegar a la parte. Repito, todo esto, cuando yo he puesto todos estos mapas, da la sensación de que la población es algo etéreo, algo que son números. No, son personas y personas que demográficamente han ido cambiando. Son cada vez, tienen más edad. En el caso de México, vamos a tener en los próximos años un 30% de la población mayor. Y eso va a marcar las características no solamente demográficas, sino laborales. Y repito, la vulnerabilidad que tiene una población que envejece ante un fenómeno climático tan adverso, ¿no? Desde la perspectiva de las temperaturas extremas, provocan una de cada tres muertes en el mundo. Son las más importantes y las que peor se conocen.
porque generalmente la gente muere muchas veces semanas más tarde de la ola de calor. Pero como no se contabilizó, pues desgraciadamente no sabemos cuánta gente muere por las olas de calor. Casi, como veis, 3 de cada 4 personas que mueren por olas de calor son personas mayores y sobre todo en países en desarrollo. Por eso es tan difícil saber cuánta gente muere. Datos, por ejemplo, un verano. El verano del 2022 murieron 60.000 personas, más de 60.000 personas en Europa, el 18% en España. Y la mayor parte de ellas eran personas mayores de 65. De hecho, mayores de 80, os digo la verdad. Y México, por ejemplo, ha cuatriplicado el número de muertes de 1990, pero los datos no son fiables, lo digo de verdad. Yo he tratado de buscar y no hay. Los pocos datos que hay nos dicen que el 70, esto viene de un año concreto, porque es muy difícil, el 73% de las muertes eran personas de... ¿Veis cómo más o menos coincide? Y veis aquí que las muertes se concentran en el sur, pues evidentemente son países mediterráneos que se ven más afectados que los países nórdicos. Bien, entonces, otra cuestión son las inundaciones que provocan el 16% de las muertes totales en el mundo por inundación. Y volvemos otra vez a lo mismo, son las personas mayores. Y en México representan el 60% de los desastres, pero el 90% de los daños económicos que se producen. Pero los datos no son muy fiables relativos, sobre todo la morbilidad, que esta es muy importante, que normalmente desencadena en mortalidad. Aquí podéis ver imágenes de la dana o inundaciones que se producen por precipitaciones extremas el año pasado, justamente hace un año. Y como veis, la mayor parte eran personas mayores. Las previsiones, por ejemplo, para las próximas décadas son muy malas. La gente de más de 60 años será la que se vea más afectada y la que presente mayor mortalidad en los próximos años. Y va a afectar de manera desigual. Pero mirad, las tasas de mortalidad se van a incrementar, se van a multiplicar. La de España, solo por olas de calor, va a subir hasta 4 veces más, pero la de México, por ejemplo, hasta 6,5 veces más. Así que tenemos un problema. Otro es el problema de la salud mental, que es otra cuestión que está muy presente y que debería estar más presente. Se calcula que en el mundo entre el 20, como veis, no son datos que podamos tomar, pero entre el 20 y el 50% de las personas podrían experimentar algún malestar psicológico asociado al cambio climático. En México, los pocos datos que hay no son fiables. Disculpad, pero todo el rato voy a estar diciendo que no son fiables, pero es que es lo que hay. Lo cual significa que os animo a que investiguéis esto. ¿De acuerdo? Porque como no hay, aquí tenéis áreas de oportunidad para investigar. Los pocos datos que hay, el 53% de las personas, es decir, más de la mitad, presentaron malestar psicológico, ¿no? Entonces, es la gente mayor la que más se ve afectada por estas cuestiones. Como ya sabéis, la vulnerabilidad es una condición de fragilidad o posibilidad de sufrir un daño, ¿no? Y lo que nos lleva es que el cambio del clima afecta de manera desigual, porque los grupos no se enfrentan de manera desigual, no tienen las mismas capacidades y son la gente mayor las que más se ven afectadas. Por eso las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables a este fenómeno, por factores individuales, sociales o ambientales. Y yo lo estudio, este fenómeno, lo estudio de la gerontología ambiental, que eso es un poco el título que venía, que básicamente es un enfoque interdisciplinario que trata de conocer, analizar, modificar y optimizar la relación entre la persona que envejece y su ambiente. Normalmente un ambiente que está cambiando debido al cambio climático. Por cierto, cuando digo enfoque disciplinario, lo digo ¿por qué? Porque es un área donde el conocimiento, la metodología provienen de áreas diferentes, como la psicología, la sociología, la geografía, la arquitectura, el urbanismo. Es decir, no hay una disciplina. Son muchas disciplinas que tienen por objeto estudiar esta relación. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a cómo cada vez las ciencias y los doctorados tienen que mirar hacia investigaciones que tienen este enfoque más interdisciplinario. Ese es el futuro de la ciencia. La geografía tiene que adaptarse a los nuevos tiempos porque el cambio climático no es una cuestión disciplinar, es la necesidad de comprender desde una perspectiva interdisciplinaria retos como estos, ¿no? Entonces, cuando estudiamos esta relación entre el envejecimiento y el ambiente, un ambiente cambiante, pues esta relación puede ser adaptativa y promovemos la adaptación al cambio climático o lo que suele pasar, desadaptativa y favorecemos la vulnerabilidad y limitamos esa adaptación al cambio climático. Entre los factores más conocidos, los individuales, si hablamos de la gente mayor, pues a medida que, curioso, la mayor parte de la gente cree que cuando llega a la vejez, llega así. No, pues llega así, llega bien. Es decir, es curioso.
La mayor parte de las personas que llegan a la vejez llegan muy bien, pero tras pasar un número de años, se produce un decline de las capacidades funcionales y también cognitivas, y la persona termina, cuando pasan los años, siendo una persona generalmente dependiente. Estas personas, evidentemente, a medida que pierden capacidad, tienen más dificultades para adaptarse a un entorno, y más a un entorno cambiante climáticamente, ¿no? Pero también a las barreras de su casa, etcétera. Por tanto, los factores como la salud tienen menos capacidades funcionales y cognitivas con la edad, mayor número de enfermedades, pérdida auditiva y visual, que es un problema cuando hay emergencias, disfunciones termorreguladoras, es decir, por ejemplo, el tema de la reacción tardía, la polimedicación, consume muchos medicamentos, sedentarismo, mala alimentación. En definitiva, son un colectivo, veis aquí un señor dependiente, que es mucho más vulnerable ante una situación, por ejemplo, como olas de calor. Otra cuestión es el factor social. Muchas personas mayores viven solas. El 14% de los datos nos dice, o sea, el 14% de la estadística nos está indicando que el 14% de las personas mayores viven solas. Mira, en Chile, por ejemplo, es el 23% y en España estamos por encima del 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que las sociedades a medida que envejecen por la disminución, los cambios en la estructura de las familias, etcétera, cada vez más pequeñas, menos hijos, pues cada vez va a haber más personas que vayan a envejecer en las próximas décadas que van a envejecer solas. Y solas en un contexto de cambio climático es un grave problema, porque estar solo y que tengas que enfrentar un aumento de la temperatura, una inundación, etcétera, pues va a provocar que sea un riesgo importante para enfrentar esta cuestión. Además, por cierto, vivir solo o sentir soledad está asociado a mayor riesgo de patologías como, por ejemplo, cáncer o Alzheimer o a riesgo de suicidio. Mira, puse aquí esta nota que encontré en el periódico de este año, hace 2 meses creo. Encontraron un señor que tenía 86 años que llevaba 15 años muerto en un domicilio de Madrid. Ni en los vecinos ni la familia lo echaron de menos. Es tan triste la sociedad que estamos creando. O sea, es para hacerlo pensar como sociedad. Desde el punto de vista, a medida que cuando envejecemos, aumentan nuestras necesidades de ayuda, pero también las económicas. Por eso es un grupo tan vulnerable. Y por otro lado, las cuestiones culturales, el edadismo. Es decir, normalmente una persona que quiere encontrar trabajo, como diga que tiene 55 más años, tiene muchas dificultades para tener acceso a un empleo. Y eso también va a condicionar la discriminación por género, raza, etcétera. Los hábitos, por ejemplo, el consumo o los limitados apoyos gubernamentales. La gente mayor suele tener muchas dificultades para conseguir ayuda ante un desastre natural. Este tipo de cuestiones nos hacen pensar que el cambio climático está asociado a los graves problemas sociales y de derechos humanos que ya presenta la gente mayor. Así que tenemos un grave problema y que tenemos que hacernos ver. Y desde la perspectiva ambiental, la inadecuada vivienda, una vivienda que generalmente tiene ya cierto tiempo. Mucha gente mayor en todo el mundo es propietaria de la vivienda suya. ¿Pero qué problema tiene? Que no sabe ni tiene los medios económicos o humanos para poder adaptarla. Esto es curioso, es una contradicción. La gente quiere envejecer en sus hogares, pero no está familiarizada con esas opciones de adaptación. Y esto es un grave reto que tiene la sociedad. Entonces tenemos que hacernos ver cómo todas estas cuestiones, como las barreras arquitectónicas y otros problemas que tienen las viviendas, la falta de confort térmico. Curioso, la gente mayor, a medida que vamos envejeciendo, echamos más tiempo en la casa. Pero es que es en la casa donde muere la gente mayor muchas veces. El 62% de los accidentes se producen dentro de la casa, ahí donde nos caemos, etcétera. Y por cierto, en las inundaciones, mucha gente mayor que generalmente vive sola, rehúsa abandonarla cuando hay una inundación, cuando hay una ola de calor, cuando hay cualquier emergencia climática. Y suele aquí, en este tipo de entorno, donde suele presentar afectaciones que terminan, en muchos casos, provocando su muerte, ¿no? Entonces sí es importante ver estas cuestiones. Muchas viviendas no están preparadas. En México, por ejemplo, una parte de México lo que he podido ver es que la política de vivienda, por lo menos los materiales de construcción, que en muchos casos se ha financiado por parte del gobierno federal, no han sido los más adecuados. Se han construido miles de viviendas en México que no están adaptadas para el cambio climático.
ni para el cambio climático, ni para una sociedad que envejece porque presenta muchas barreras. Por tanto, hemos creado millones de viviendas en estas últimas décadas que, que ahora son problemas porque ahí va a envejecer una sociedad que no está preparada para enfrentar los cambios de una sociedad que envejece ante el cambio climático. Entonces tenemos un gran... Y ya que nos vamos a la calle, vamos a pasar como se dice, de la casa a la calle. ¿En la calle qué vamos a encontrar? Unas ciudades que han crecido mucho, pero mal. Hay barreras arquitectónicas, están hechas para el automóvil, el transporte público suele ser deficiente, hay tráfico excesivo, por no hablar de los peligros naturales o antrópicos como los delitos, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene la gente mayor? Pues se va a enfrentar a una ciudad que es hostil, nada amigable, a pesar de lo que se pueda decir. Hicimos un estudio, por ejemplo, en Hermosillo, y podéis ver cómo hay que estudiar tanto la percepción de lo que es la accesibilidad, lo que se llama accesibilidad percibida, con la accesibilidad objetiva, la que podemos medir. Tanto la suma de las dos, cuando analizamos la accesibilidad objetiva como la percibida, tenemos la posibilidad de tener una valoración más exacta de lo que es la accesibilidad de un espacio público. Y vimos que se relacionaba con el riesgo de aislamiento social, que por cierto es una variable importante de la vulnerabilidad climática. Así que yo recomiendo siempre abordar estas cuestiones analizando tanto las, por ejemplo, variables del ambiente como la accesibilidad desde una perspectiva objetiva como percibida. ¿Y qué decir de equipamientos como, por ejemplo, los hospitales? Aquí tengo una noticia de 2021 donde murieron 17 pacientes, sobre todo mayores, por unas inundaciones de un hospital. Los hospitales, las residencias, etcétera, no solamente hay que pensar en qué materiales o qué alturas va a tener, sino también dónde las ubicamos. Muchas están ubicadas en zonas de inundación. Entonces, sí hay que replantearse dónde colocamos una residencia, dónde colocamos un hospital, etcétera. Entonces, hay un problema de acceso a los equipamientos básicos como son los servicios de salud, la falta de confort en residencias o en hospitales y las previsiones climáticas. Por cierto, hay algunos informes internacionales que hablan del riesgo de daño que van a tener los hospitales. Imaginar el daño si un hospital se ve afectado por los efectos del cambio climático, ¿qué efectos va a tener sobre la población? Nada más que la interrupción de ese servicio que es tan básico como los servicios de salud, puede tener consecuencias dramáticas para la población de ese territorio que se ve afectado, por ejemplo, por una inundación. ¿Y qué decirnos de las olas de calor? Aquí tenemos imágenes de golpes de calor que se producen y bueno, aquí tenemos una imagen de a veces ocurre, pero suelen ser, pues eso, repito, muchas de las muertes no se producen en la calle, pero nos habla de esto tiene mucho que ver con la planificación de las ciudades. Una ciudad como esta, donde no hay árboles, tenemos que replantearnos la planificación de las ciudades, repito, para una sociedad que está envejeciendo. Y esto nos debe hacer pensar qué tipo de espacios públicos tenemos. Un estudio que hemos hecho en Madrid, por ejemplo, nos pareció interesante porque vimos una cosa que pasa en todas las ciudades. Las ciudades siguen creciendo. Y el crecimiento de las ciudades implica mayor desigualdad, mayor deterioro ambiental, mayor incremento de los riesgos climáticos o todos los efectos, ¿no? Entonces quisimos ver una cosa, quisimos ver cómo se comportaba la gente cuando hay una ola de calor. Generalmente en España, por ejemplo, pues hay campañas en los medios de comunicación alertando a la gente mayor que no salga en las horas de máxima temperatura. Entonces dijimos, esto es cierto, ¿no? La mayor parte de las encuestas dicen que la gente sí escucha, pero nosotros utilizamos los datos de telefonía móvil que los geoposicionamos. Cartografiamos los movimientos de todos los ciudadanos mayores en toda la ciudad de Madrid y que nos resultó que los datos de esa encuesta, que había dicho que la gente mayor si era partidaria de respetar y de no salir a la calle cuando hace más calor, pues resulta que si miráis aquí, un día de una ola de calor, que fue la del 2022, donde murieron tantas personas, pues resulta que solamente un 7, o sea, había una disminución solo del 7%. Es decir, la gente mayor, según los datos de telefonía móvil, que nosotros pudimos ver lugar, destino, qué edad tenían, muchos datos que pudimos conseguir, son millones de datos, pudimos observar esta realidad, es decir, realmente la gente no está adaptándose, porque primero no hace caso a los retos
que está presentando el cambio climático y no está haciendo caso a las campañas de prevención. Este estudio demuestra que las campañas de prevención ante olas de calor pues no están funcionando. Y por supuesto contradicen las encuestas que dicen que la gente mayor lo respeta, ¿no? Es decir, solo un 7%, ¿veis? Solo un 7%. Es decir, esto es un problema y eso nos hace pensar tres cosas. Uno, que tenemos que cambiar las campañas de prevención. Dos, para reducir la mortalidad de la gente mayor. Dos, que tenemos que pensar en este tipo de ciudades. Si hacemos una ciudad verde, vamos a conseguir reducir la temperatura hasta en 20 grados. Una ciudad que tenga un espacio público, que tenga árboles o que no lo tenga, pues va a ser la diferencia en que una persona pueda salir a la calle cuando, por cierto, cada año va a haber más olas de calor y que van a durar más tiempo. Por tanto, es eso. Entonces, lo que vimos es que aquellas áreas que tenían, aquellos barrios que tenían áreas verdes, albergues climáticos o centros de salud, pues la gente podía salir con mayor seguridad durante las olas de calor. Por tanto, no perdía la posibilidad bueno, de aislarse, ¿no? Entonces sí vemos como la planificación, el uso de datos de telefonía móvil son herramientas que podemos utilizar para estudiar los comportamientos de la población mayor ante fenómenos climáticos adversos. ¿De acuerdo? Esto es una forma también de poder estudiar. Otra es la cuestión de la gestión de riesgo. Vimos, por ejemplo, cómo en muchos casos, si miramos esta imagen, pudimos cartografiar dónde vivía la gente mayor de 60 años. Aquí vemos las zonas inundables, dónde está la gente mayor. Aquí veis que esta es una zona inundable, toda esta zona verde, más verde, son gente de más edad. Y son la gente mayor la que evidentemente se ve más afectado en situaciones de inundaciones. Pero vimos cómo los atlas de riesgo y las rutas de evacuación muchas veces están equivocadas, porque como pudimos comprobar, estas rutas de evacuación se inundaban cuando subía mm, el número, la altura de la inundación por encima de lo que ellos habían previsto. Dicho de otro modo, en muchos casos las llanuras de inundación se calculan en base a cálculos que deben de revisarse. Por tanto, ¿por qué? Porque podemos omitir territorios o poblaciones que se puedan ver afectados si sube la altura del nivel de las aguas, ¿de acuerdo? Y por tanto, esto nos debe hacer reflexionar sobre la gestión de riesgo. Por ejemplo, aquí podéis ver, por ejemplo, un caso que pasó en Estados Unidos. Aquí era el lugar donde se iba a llevar a las personas que se podían ver afectadas por ciclones climáticos, ¿no? Entonces, es curioso cómo un error podía haber provocado, menos mal que no fue nadie ahí, pero podía haber provocado más daño del que se podía. Bien, ¿cuáles serían los retos? Voy a ir acabando porque si no, Rosalía me va a decir algo y no quiero, así que para que tengáis tiempo de preguntar. No vengo aquí a dar muchas soluciones porque desgraciadamente tenemos, como he dicho al principio, mucho conocimiento, nos falta, ¿no? Pero para empezar os diré que una sociedad más envejecida no tiene que ser sinónimo de vulnerable. Tenéis que pensar que la gente mayor participa en la adaptación de sus comunidades. Repito, hay organismos que lo están difundiendo a través de los medios y hay investigaciones que se ve claramente que la gente mayor participa de manera directa en esa adaptación, ¿no? Entonces yo creo que es importante, pero seguimos teniendo un limitado conocimiento. Y creo que es importante que la adaptación no debe de ir, sobre todo, en detrimento de los más débiles. Otra cuestión es que teorías como la proactividad ambiental yo creo que son claves. Si estamos hablando de que una sociedad está envejeciendo, tenemos que convertir a las personas mayores, no, pues por lógica, en agentes de cambio, ¿no? Aquí podemos ver personas mayores que están aprendiendo cómo, bueno, pues cómo sus comunidades se pueden adaptar, podemos empezar a comprender esta cuestión, ¿no? Por cierto, esto pertenece a un artículo que hicimos Rosalía y un servidor, que se acordará Rosalía de un artículo que se hizo en la ciudad de Monterrey sobre inundaciones de personas mayores. Os animo a que lo consultéis. Y bueno, pues lo que está claro es que tenemos que mirar las cuestiones o atributos o funciones del entorno como la accesibilidad, la seguridad, que serán claves para poder comprender mejor y evaluar de manera adecuada estos entornos que tenemos que adaptar. La estimulación, que es clave. Yo he hecho algunas investigaciones en Guadalajara
y hemos comprobado los efectos positivos que tiene el contacto, personas con demencias que pueden llegar a, bueno, pues a sentir efectos positivos y una mayor conciencia en cuestiones como el cambio climático. Y por supuesto, son las personas mayores también las hemos encontrado como voluntarios. Yo creo que es una cuestión importante concienciar a las autoridades, pero también a los académicos sobre esta cuestión tan importante. Pero falta mucho conocimiento. Repito, uno de los problemas que yo sigo encontrando, hay muchos estudios anglosajones, a veces esos estudios, sus soluciones no tienen nada que ver, no encajan en el contexto latinoamericano. Creo que es importante cuidar eso. Problemas que yo he detectado en las investigaciones, solapamientos, el tipo de... Y esto, que estamos en un programa de doctorado, pues hay que saber seleccionar el área de estudio. A veces se produce un uso inadecuado de escalas. A veces hay una subestimación de la población que tengo que investigar. Me acuerdo de un estudio que salió, me acuerdo que hemos encontrado algunas ciudades donde, por ejemplo, uno de cada tres afectados pues, por inundaciones pues, no estaba censado. Eso suele pasar en colonias informales. Entonces, este tipo de fenómenos son complejos, pero nos debe hacer la necesidad de, por ejemplo, de buscar mejores datos, ¿no? El tema de la temporalidad, el hecho de intentar ir más allá, pasar de estudios que suelen ser descriptivos porque tomamos como una fe absoluta los datos de INEGI. Por ejemplo, yo os recomiendo intentar contrastar los datos. Los datos de los censos han dejado en todo el mundo. No siempre hemos ido a mejor. A veces los datos de los sucesivos censos no siempre han sido lo mejor. Y esto es clave. Si no tenemos datos buenos, será difícil poder hacer un diagnóstico adecuado de la realidad, ¿no? Creo que es importante hacer estudios más rigurosos, Cinco estudios... minutos, Diego. Sí, sí, te lo agradezco porque estoy terminando. Es importante, pues, entender que son procesos interdependientes. La gerontología os sugiero que os acerquéis, donde veis como la geografía. Aquí hay dos libros donde, bueno, hemos tratado, en este primero estamos los dos, Rosalía y yo, hablando sobre este tema. Os animo a que os acerquéis. Y bueno, yo creo que es importante ver, podemos lograr a través de la investigación crear entornos amigables y adaptados al clima. Creo que es una obligación como sociedad permitir que haya una mayor participación activa de las personas mayores. La planificación territorial urbana debe incorporar la perspectiva gerontológica y climática, creo que eso es básico. Y por último, envejecer en un clima cambiante requiere entornos que cuiden, conecten y empoderen. Y por último, la crisis climática puede proporcionar oportunidades de aprendizaje y alternativas a las comunidades que envejecen. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas. Espero no haberos cansado, porque yo sé que siempre a esta hora, bueno, aquí son casi las 11 de la noche, así que, bueno, Muy bien, pues estoy a aquí vuestra son las disposición. 4 de la tarde. Bueno, no, ya van a dar las 5. Muy bien, pues está abierto el chat o si alguien quiere hacer la pregunta directamente con el doctor Diego Sánchez, Ahí adelante. hay una mano, Ahí veo hay una una mano. manita, fue de aplausos, pero no sé si hay alguien que, además de aplausos, quiera emitir algún cuestionamiento, un comentario. Todo es bienvenido, ¿no? ¿Qué? ¿No? Pues a mí me gustaría, Diego, si podías compartirnos un poco, ¿no? La experiencia que tuviste en Chile, puesto que has trabajado aquí en México, ves cómo está la situación, pero ahora que pudiste estar ahí en Chile, ¿cómo puedes o qué puedes platicarnos, ¿no? De este contraste que hay entre Chile y México, ya que Bien, sí estamos más o menos en el mismo parámetro, ¿no? vale, yo lo que pude, primero, he ido dos veces, he ido, el año pasado estuve una semana, este año he estado también otra semana, y como siempre yo solamente tengo palabras de agradecimiento a las universidades que me han invitado, la Católica de Chile y la de Valparaíso. Concretamente, pues para mí ha sido un placer. Los datos que tengo de Chile han sido estudios que tenía, que pude conseguir, pero fundamentalmente la diferencia es que mientras que en México yo he vivido durante 12 años, y he tenido oportunidad de hacer investigación de campo. En el caso de Chile no. Espero algún día a lo mejor y espero que sí, que de algunas de las... Estoy colaborando con algunos investigadores
de esas dos universidades para lograr hacer algunas investigaciones. Estoy empezando a contactar y a través de los datos, pues conocer un poco más de cerca la realidad de esos territorios. Evidentemente, Chile también, primero, Chile es un país más envejecido que México y yo creo que es bueno mirar hacia Chile para ver que es un país que ya lleva un poco más de envejecimiento y cómo ellos están adaptándose a esos problemas que implica adaptar las pensiones, adaptar los sistemas de salud. Evidentemente ellos tienen enormes retos y que tienen mucho trabajo por delante, pero México va de camino. Y ambos países, Chile y México, van a enfrentar distintos fenómenos climáticos, pero de luego se van a ver muy afectados por el cambio climático. No hacer caso, o sea, no entender que son dos retos muy importantes y que los gobiernos deberían de tener muy presente esto. Hasta ahora yo, incluso ahora, me duele decirlo, pero sigo viendo como los congresos de cambio climático omiten que la sociedad que están abordando son personas mayores y los congresos sobre envejecimiento, el cambio climático no existe. Entonces, sigo pensando que tenemos un grave problema porque esos dos retos están interconectados, además de la urbanización, las ciudades. Vosotros en el programa de doctorado, seguro que muchas tesis o algunas de las tesis van sobre ciudades. Y muchas veces me pregunto por qué no tienen en cuenta que las ciudades están envejeciendo. Entonces, creo que todas estas cuestiones son muy importantes. Y no digo yo, repito, ojalá que tenga yo la suerte de vivir muchos años con buena salud. Yo siempre digo, si me invitáis dentro de 30 años y tenemos salud, ¿qué va a pasar? Pues tendremos una sociedad mucho más envejecida en México. Si no hemos investigado, y esa investigación es muy importante porque la investigación es clave para generar hallazgos que son la clave para hacer las políticas públicas. Omitir todo esto es un gran error. Los doctorados, yo de verdad siempre he pensado que son muy valiosos para una sociedad. Primero, generan nuevo conocimiento y dan la oportunidad a jóvenes investigadores a tocar temas que a lo mejor no están en la agenda pública. Creo que es importante bueno, que estos temas estén más presentes y ojalá que un día dos congresos, el de envejecimiento y el de cambio climático, se fundan, porque le va a hacer mucha falta. Y yo creo que ese tipo de cuestiones son básicas. Así que mi aprendizaje de Chile es muy positivo. Los retos que tienen, enormes, pero es que México también los tiene y el problema es que no se preparan. Y esto es un grave problema. El problema de México lo veo muy complicado porque a día de hoy, por lo menos los datos que yo tenía, 8 de cada 10 mexicanos tienen incierto el tema de las pensiones para los próximos años. Imaginaros cómo va a estar la cosa en un contexto de cambio climático creciente. El número de personas mayores que van a envejecer solas las próximas décadas será enorme. Entonces, ¿cómo adaptemos los sistemas de cuidado, los sistemas de salud, las pensiones y sobre todo los sistemas de emergencia para una sociedad que envejece ante el cambio climático? Son retos tan grandes que los gobiernos deberían de ponerse las manos y debería financiarse investigación sobre este tema, porque de verdad es un tema preocupante y que no podemos esperar ya más tiempo. Lo digo de verdad, lo digo por reírme, pero que no debería reírme, debería de ponerme a llorar. Repito, es el momento de que los investigadores, vosotros, los que estáis en México, que conocéis y estáis tocando la realidad, pues este tema sí es muy importante, la verdad. Claro. El doctor Frausto quiere emitir una pregunta. Adelante. Sí, sobre todo, bueno, felicidades por la charla, me gusta mucho porque desde hace 2 años, en el marco de los proyectos que estamos trabajando como red de desastres, lo que se llama la red SCLIM, es meter en la agenda pública todo la serie de temas de, por un lado, género, en el entendido amplio, Ujú, diferenciando hombres, mujeres, pero también la edad, por un lado. Y eso es una preocupación grande debido a los dos grandes huracanes que tuvimos en los últimos años en el sur de México, principalmente en comunidades de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas como eje central, y esto se da porque son comunidades rurales de migrantes
mm, migrantes a Estados Unidos, que la gente que se queda, el 80% es población mayor. Mayor ya actualmente estamos hablando de personas más de 60 70 años, mm, 80 años. El 80% de estas localidades pequeñas, estoy hablando de menos de 5.000 habitantes, son las que se vieron muy afectadas por los últimos dos ciclones de mm. gran magnitud. Y esta preocupación nace a raíz de que no estaban preparados precisamente para atender a la población mayor. Ese es uno de los primeros retos. Y entonces lo que se hizo fue un taller, primero para formarnos también nosotros, ¿no? Los investigadores, los gestores, porque eso que se señala como un punto significativo de no solamente ver al número de población afectada, sino la diferenciación de la población afectada y en este caso a la población mayor es un reto muy fuerte. No solo por los datos, si de por sí no tenemos datos para grandes ciudades, imagínense las características para ciudades pequeñas o para localidades pequeñas con gran movilidad, ¿no? de población que tenemos en el sur de México. Entonces aquí está el reto, las formas en cómo poder enfrentar, analizar y sobre todo formar a los gestores en este aspecto. Ya no digamos los investigadores, sino a los gestores, que son los que realmente en el momento de estos fenómenos de cambio climático, desde huracanes, sequías, olas de calor, lo que va a venir en el evento extremo es poder gestionar. ¿Cuál ha sido la experiencia con los gestores? No con los investigadores, sino con los gestores, Diego. Yo en mi caso recuerdo que estuve trabajando, cuando estuve viviendo en Tampico, precisamente, que de hecho ahí viene, estuve trabajando con protección civil. En la universidad tenía, bueno, en ese momento yo trabajaba en el Instituto de Ingeniería Civil de la UAT, en Tampico, y recuerdo que contactaron con nosotros Protección Civil de Gobierno del Estado. Nosotros colaboramos en desarrollar la tras de riesgo, etcétera. Hicimos un trabajo de campo, que yo creo que eso era básico, y calculamos pendientes, en fin, hicimos un estudio exhaustivo para tener modelos de inundación, etcétera. La verdad, cruzamos distintos fenómenos climáticos, como ya habéis visto, y bueno, eso nos permitió acercarnos a los gestores de protección civil, etcétera, bomberos. Tuvimos grandes reuniones, pero yo muchas veces recuerdo, puse un mapa de inundaciones porque le dije que los cálculos que teníamos, pusimos, yo recuerdo perfectamente en una reunión esta imagen, yo puse este mapa. En este mapa se ve claramente zonas que se verían inundadas y eran las rutas de evacuación que tenían ellos. Entonces yo les dije, mira, no es por nada, porque claro, yo normalmente esas reuniones solían, ya sabéis que sí, seguro que sí, tenéis experiencia, a veces o no se escucha la academia o la academia le da como apuro de decirle al gestor que eso no está muy bien. Entonces, lo que pudimos hacer desde la academia, desde la universidad, es mejorar los atlas de riesgo que existían. Y se incorporaron, Protección Civil incorporó un atlas de riesgo mucho más preciso, con modelaje, con llanuras, periodos de retorno mucho más amplios. Ya sabéis que con agua utiliza los 100 años de periodo de retorno y nosotros recomendamos que los periodos de retorno fueran más amplios para poder ser más precisos ante los fenómenos climáticos. Yo siempre recomiendo 500 años como mínimo y así podemos acercarnos y poder establecer escenarios mucho más precisos, ¿eh? Siempre vamos a lo mínimo, como yo digo. Entonces, ¿qué he podido observar de los gestores? Pues repito, sí, he visto, aunque parezca que no, sí he visto en los últimos años una mayor predisposición a escucharnos. Yo creo que es curioso en todo el mundo, en España, en México, en Chile, cada vez está habiendo mayor sensibilidad hacia estos temas. No por nada, sino porque cada vez hay más personas afectadas, la economía, la sociedad, las enfermedades y lo que no se ve. Entonces, estoy convencido de que en los próximos años, incluso aquellos gestores que no están tan sensibles a este tema, lo van a estar por la propia realidad. Y yo creo que para eso es muy importante que vosotros, la academia en sí, pues no deje de llamar a la puerta.
Repito, es un poco pedagogía. Hay que estar llamando, hay que estar publicando. Y eso va a hacer más fuerte, además, creo que es una labor la que tiene la universidad como tal, que es la de la difusión, la conexión, en fin, generar conocimiento, pero también lograr bueno, que ese conocimiento llegue a la población. Porque, repito, el conocimiento salva vidas y vosotros vais a salvar. Estoy seguro que vuestro valioso conocimiento va a ayudar a reducir la morbilidad y la mortalidad en la población. Soy seguro. Así que os felicito de antemano porque sé que le vais a echar muchas ganas. Gracias, un abrazo. Igualmente. Gracias, Diego. Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Pues a mí me gustaría un poco, Diego, que nos pudieras platicar, este, ¿qué piensas tú de cómo o qué estrategias pudieran empezarse a dar en México para sensibilizar a la población? Yo, en la experiencia que he tenido en trabajo de campo, me he dado cuenta que un poco lo que ha ido sensibilizando a algunas personas es que viven con sus papás o conviven muy de cerca con ellos y empiezan a ver esas dificultades, ¿no? De movilidad, de acceso, incluso, ¿no? De esta pérdida de recursos económicos a través de que las pensiones ya han ido golpeando severamente en México, pero aún falta bastante, ¿no? Aún vemos a aquella persona que se desespera cuando la otra persona, cuando el adulto mayor no puede avanzar rápido, subir escaleras, darle el Ujú. paso, etcétera, ¿no? Yo creo que con respecto a esa pregunta, Rosalía, hay que reflexionar varias cosas. Uno es el contexto. Cada sociedad, a ver, una cosa es lo que nos dicen los datos demográficos, ¿vale? Nos dicen que en el año 2050 el 28% de la población de México puede tener 60 años, ¿vale? Estamos hablando de un tercio de la población. El tema no es los datos demográficos, el tema es que muchas veces, casi siempre en todos los países del mundo, primero ocurre el fenómeno demográfico y después la propia dinámica es la que hace cambiar a la población. Hoy día es curioso, una sociedad que está envejeciendo y tenemos un problema de edadismo en todo el mundo. El edadismo es la materialización más clara de que una sociedad no está concienciada de que su sociedad está envejeciendo. Entonces, el hecho de que discrimine a una persona por tener 55 años y que quiera seguir trabajando y vaya a presentarse a un puesto de trabajo y le diga, no, es que usted tiene mucha edad. Entonces, estamos hablando de que las sociedades no están siendo conscientes de que una parte de su población va a ir más años y al vivir más años tiene que cambiarse esa forma de ver. Cómo se ve esa sociedad a sí misma, una sociedad que cada vez va a tener más edad, y eso no significa que sea una peor sociedad o una sociedad más vulnerable o más débil, ¿no? Podemos hacer una sociedad más resiliente con más edad. Y para eso las campañas de concienciación enfocadas tanto a entender el envejecimiento como una edad pletórica, repito, y digo pletórica porque la edad, el tiempo desde que tiene 60 o 65 hasta que uno fallece, va a pasar a ser de 30 o 30 y tantos años los próximos, y más años que la juventud. Entonces, es una etapa que, repito, la mayor parte de la gente llega a la vejez con buena salud, con posibilidades de trabajar, de hacer mil cosas. Y por supuesto de participar de la política, de participar en la adaptación de sus comunidades. Yo estoy seguro que aquellos países que quieran adaptarse al cambio climático tendrán que contar cada vez más con un tercio de la población. En este caso, que es surrealista no pensar que México se pueda adaptar sin su población. Una parte importante será mayor. Entonces, las campañas tienen que ir dirigidas, por un lado, a erradicar el edadismo, es decir, la discriminación por edad. Y dos, a promover el envejecimiento activo y saludable. La Organización Mundial de la Salud dice, y lo tiene claro, vamos a vivir más años, pero hay que vivir más años con buena salud. Y yo recalco, y lo digo como geógrafo y gerontólogo, hay que vivir más años con buena salud promoviendo entornos saludables y resilientes al clima. Y eso los geógrafos tenemos un papel importante a la hora de adaptar los entornos y ver esa relación que tiene entre las personas que envejecen y sus entornos, sus ciudades, sus pueblos, sus campos, etcétera. Entonces las campañas tienen que ir para enfrentar y erradicar en la medida de lo posible el edadismo. Por cierto, un edadismo que tiene, como ya se dijo anteriormente, creo que Oscar lo comentaba,
evidentemente se está feminizando la sociedad porque cada vez vive más tiempo. Entonces, el tema de la perspectiva de género también tiene que ser muy importante. Y dos, el tema de que estas campañas tienen que focalizarse a los distintos fenómenos climáticos. Y tenemos que concienciar a la sociedad de cómo prevenir, cómo adaptarse. Y eso implicará, pues, cómo adaptamos nuestros entornos, pero también la reubicación. A veces, como dice Golan, no siempre uno puede envejecer en ese lugar. Entonces, las campañas de prevención, adaptación, la manera en cómo formamos a las personas que van a participar en los procesos de adaptación o ante un desastre, cómo cuidamos de nuestras personas mayores, discapacitados, dependientes, va a ser todo un reto y para eso necesitamos formación. La formación de los profesionales que ahora trabajan y que requieren una actualización de sus conocimientos. Repito, muchos médicos, muchos policías, muchos profesionales de protección civil requieren de conocimiento más específico de cómo atender, cuidar y darle los servicios adecuados a una población que está envejeciendo. Entonces tenemos que adaptar nuestros programas de gestión de riesgos, eso lo tengo claro. Entonces, todo esto pues lleva su tiempo, pero estoy seguro que con la valía de la universidad vuestra, seguro que echamos a avanzar todo esto. Muy bien, Diego, muchas gracias. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Voy a compartir la pantalla para poder mm, ah, para mostrar, no sé si se alcanza a ver. Te quito mi presentación a ver si así lo mismo es eso, ¿no? A ver, dejar de compartir. Ahora. Ah, mira qué bonito. Como dice mi tierra. Bien, pues esta es la constancia que la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga al doctor Diego Sánchez González por su valiosa participación con la ponencia Cambio Climático y Envejecimiento Poblacional, aproximaciones desde la gerontología ambiental, que se llevó a cabo el día 30 de octubre del 2025 de manera virtual en el marco de la actividad de extensión y vinculación universitaria denominada Seminario Permanente 2025, Pensamiento Geográfico, 20 aniversario del doctorado en Geografía de la Universidad de Quintana Roo, de la UCRO, en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Diego. Yo te voy a hacer llegar este documento vía Solo me virtual. resta agradeceros enormemente la invitación que me hicieron y desearos que cumpláis muchos años más. Y nada, todo lo mejor desde España. Muchísimas gracias, Diego. Pues gracias a todos por su presencia. Nos veremos la siguiente ponencia y hasta luego, Diego. Hasta luego, hasta luego.